¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que crees saber sobre la muerte de Jesús en realidad es falso? ¿Y si te dijera que los propios apóstoles podrían haber ocultado detalles cruciales sobre las últimas horas de Cristo, que cambiarían por completo nuestra comprensión de uno de los acontecimientos más significativos de la historia? Hoy nos adentraremos en la evidencia arqueológica, los registros históricos y el análisis de las escrituras que revelan inquietantes inconsistencias en el relato de la crucifixión que la mayoría de la gente jamás ha escuchado. La historia que aprendiste en la escuela dominical podría estar omitiendo detalles realmente impactantes, y lo que estamos a punto de descubrir no es solo una curiosidad académica. Es una evidencia que podría alterar de manera fundamental nuestra comprensión del momento fundacional del cristianismo. Así que abróchate el cinturón, porque vamos a explorar una de las preguntas más controvertidas de la historia. Déjame empezar con algo que te dejará sin palabras. Cuando los primeros misioneros cristianos se extendieron por todo el Imperio Romano, se encontraron con un problema enorme. La crucifixión no era un método cualquiera de ejecución. Estaba diseñada específicamente como la muerte más humillante posible, reservada para los criminales más bajos y los esclavos. Para los romanos, la idea de adorar a alguien que murió de esta manera no solo era extraña, era literalmente impensable. Pero aquí es donde se pone interesante. Algunas de las primeras comunidades cristianas parecían restar importancia, o incluso evitar por completo, hablar de los detalles de la crucifixión. En lugar de eso, se centraban fuertemente en la resurrección, casi como si intentaran saltarse algo incómodo. ¿Por qué harían esto si no tuvieran nada que ocultar? Los relatos evangélicos en sí mismos revelan inconsistencias fascinantes cuando los examinas de cerca. Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuentan versiones ligeramente diferentes de los mismos hechos, y esas diferencias no son solo pequeños detalles, son variaciones sustanciales que han desconcertado a los estudiosos durante siglos. Por ejemplo, la cronología de los eventos varía de manera significativa entre los relatos, con algunos evangelios, situando momentos cruciales en tiempos completamente distintos. La evidencia arqueológica de la Palestina del siglo I revela prácticas de ejecución que no se alinean perfectamente con los relatos tradicionales de la crucifixión. Excavaciones recientes han descubierto pruebas de diversos métodos de ejecución utilizados por las autoridades romanas, incluidos algunos que combinaban múltiples formas de muerte. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Y si los apóstoles simplificaron una realidad más compleja y perturbadora? Una de las piezas más intrigantes de evidencia proviene del examen del texto griego del Nuevo Testamento. La palabra que normalmente se traduce como crucificado, stauros, en realidad tiene un significado más amplio de lo que la mayoría de la gente cree. En el griego antiguo, este término podía referirse a varias formas de ejecución que implicaban estructuras de madera, no necesariamente la cruz con la forma que imaginamos hoy. Algunos textos cristianos primitivos usan descripciones alternativas que sugieren un método completamente distinto. El contexto político de la muerte de Jesús añade otra capa de complejidad. Los gobernadores romanos como Poncio Pilato rara vez ejecutaban a personas por motivos puramente religiosos. Su principal preocupación era mantener el orden y sofocar las rebeliones. Si Jesús fue ejecutado, probablemente fue porque representaba algún tipo de amenaza política, pero la naturaleza de esa amenaza podría no ser la que nos han contado. Los registros históricos de fuentes no cristianas proporcionan más pistas. Historiadores romanos como Tácito y Josefo mencionan la ejecución de Jesús, pero sus descripciones son notablemente breves
y carecen de los detalles específicos que encontramos en los relatos cristianos. Este silencio de las fuentes independientes resulta especialmente desconcertante, dado lo minuciosos que eran los romanos al documentar sus procesos legales y ejecuciones públicas. Los propios padres de la Iglesia primitiva parecían incómodos con ciertos aspectos del relato de la crucifixión. Algunos de sus escritos sugieren que estaban respondiendo a críticas o preguntas sobre la muerte de Jesús de las que ya no tenemos registro. Estas respuestas defensivas insinúan dudas contemporáneas sobre la historia oficial que se han perdido con el tiempo. Pero quizás la evidencia más convincente surge al estudiar el comportamiento de los apóstoles después de la supuesta crucifixión. El análisis histórico de sus acciones y enseñanzas revela patrones que parecen inconsistentes con haber presenciado una crucifixión directa y sencilla. Su énfasis en el secreto, su manera selectiva de compartir detalles y su enfoque en los aspectos espirituales más que en los físicos de la muerte sugieren que tal vez estaban protegiendo información que consideraban demasiado delicada para revelar. La evidencia médica plantea otro enigma. La crucifixión normalmente duraba mucho más de lo descrito en los evangelios. Las víctimas solían sobrevivir durante días, no solo horas. La muerte relativamente rápida que describen los relatos cristianos requeriría factores adicionales, factores que los apóstoles podrían haber tenido razones para ocultar. Algunos estudiosos han propuesto escenarios alternativos basados en estas inconsistencias. Una teoría sugiere que Jesús pudo haber sido sometido a múltiples formas de ejecución de manera simultánea, combinando la crucifixión con otros métodos para asegurar una muerte más rápida. Otra posibilidad es que la ejecución se llevara a cabo de una forma distinta a las crucifixiones típicas, debido a circunstancias especiales en su caso. El relato del entierro ofrece más pistas de que ocurrió algo inusual. La rapidez con la que Jesús fue sepultado, la participación de benefactores adinerados como José de Arimatea y las circunstancias poco comunes que rodearon la tumba sugieren que personas poderosas estaban involucradas en la gestión del desenlace. Este nivel de implicación de figuras influyentes apunta a que había complejidades en la muerte que requerían un manejo cuidadoso. El arte y la simbología cristiana primitiva también cuentan una historia interesante. La cruz no se convirtió en un símbolo prominente del cristianismo hasta varios siglos después de la muerte de Jesús. Los primeros cristianos usaban símbolos distintos. Peces, anclas e imágenes de pastores dominaban su iconografía. Esta adopción tardía de la cruz sugiere que los primeros creyentes podrían haber estado incómodos con los detalles específicos de cómo murió Jesús. Los escritos del apóstol Pablo ofrecen otra pieza de este rompecabezas. A pesar de ser el autor más prolífico del Nuevo Testamento, Pablo rara vez menciona los detalles específicos de la muerte de Jesús. Se centra intensamente en el significado teológico mientras evita descripciones gráficas. Para alguien cuyo ministerio entero estaba construido sobre el sacrificio de Cristo, esta evasión de los detalles es sorprendentemente consistente en todas sus cartas. El Evangelio de Juan, escrito mucho después que los demás, contiene el relato más detallado de la crucifixión, pero también los detalles más singulares que no aparecen en las versiones anteriores. Esto sugiere que, a medida que pasaba el tiempo y los testigos presenciales morían, la comunidad cristiana se sentía más cómoda, elaborando aspectos de la historia que antes habían mantenido simples o vagos. Los descubrimientos arqueológicos siguen arrojando nueva luz sobre las prácticas de ejecución del siglo I. Hallazgos recientes han revelado que los romanos
a veces utilizaban métodos combinados para prisioneros particularmente significativos, incorporando elementos de diferentes estilos de ejecución para enviar mensajes específicos. Si Jesús fue considerado realmente una gran amenaza para la autoridad romana, pudo haber sido sometido a un trato especial de este tipo. La reacción de las autoridades religiosas judías también ofrece pistas. Su aparente satisfacción con la muerte de Jesús y la ausencia de una persecución sostenida contra sus seguidores inmediatamente después sugiere que consideraron que la amenaza había sido neutralizada de forma permanente. Esta reacción parece más coherente con haber presenciado una ejecución definitiva que con una crucifixión estándar, que en ocasiones permitía la supervivencia. El relato de las mujeres en la tumba contiene detalles que muchos estudiosos consideran desconcertantes. Su sorpresa al encontrar el sepulcro vacío, su miedo y su silencio inicial resultan inusuales si hubieran presenciado una crucifixión típica. Sus reacciones podrían tener más sentido si sabían que la verdadera causa de la muerte fue diferente de la que se conocía públicamente. El análisis forense moderno de los relatos de la crucifixión revela varias imposibilidades médicas en la narrativa tradicional. Las heridas específicas descritas, la cronología de la muerte y las observaciones posteriores al fallecimiento plantean problemas cuando se comparan con el conocimiento actual sobre trauma y muerte. Estas inconsistencias sugieren que los relatos son inexactos o que describen algo distinto a una crucifixión común. Las actividades misioneras posteriores de los apóstoles muestran un patrón de adaptación de su mensaje a diferentes públicos. Enfatizaban distintos aspectos de la historia de Jesús según hablaran con judíos, romanos u otros grupos. Esta capacidad de adaptación sugiere que poseían una comprensión más compleja de los hechos que la que compartían habitualmente en público. Algunos documentos de la Iglesia primitiva que no llegaron a formar parte del canon bíblico contienen descripciones alternativas de la muerte de Jesús. Aunque estos textos fueron finalmente rechazados por las autoridades eclesiásticas, preservan tradiciones que podrían reflejar comprensiones anteriores o alternativas de lo que realmente ocurrió en esas últimas horas. Las consecuencias políticas de la ejecución de Jesús también plantean preguntas. Si se hubiera tratado de un caso sencillo de un maestro religioso crucificado por blasfemia, probablemente habría terminado ahí. Sin embargo, el movimiento de Jesús continuó creciendo rápidamente y acabó transformando todo el imperio romano. Este desenlace extraordinario sugiere que pudo haber habido algo singularmente poderoso en las circunstancias de su muerte que inspiró semejante dedicación. Los registros contemporáneos romanos muestran que las víctimas de crucifixión, normalmente, eran dejadas a la vista durante largos periodos, como advertencia para los demás. El entierro rápido descrito en los evangelios era sumamente inusual y habría requerido un permiso especial de las más altas autoridades. Esta excepción al procedimiento normal sugiere que el caso de Jesús fue tratado de manera distinta a las ejecuciones comunes. La transformación de los discípulos, que pasaron de ser seguidores temerosos a convertirse en misioneros valientes, ha desconcertado a los historiadores durante mucho tiempo. Aunque la creencia en la resurrección ciertamente desempeñó un papel, su enfoque específico en la naturaleza sacrificial de la muerte de Jesús sugiere que comprendieron algo sobre la manera en que murió que le dio un significado especial. Esa comprensión podría haberse basado en haber presenciado detalles de la ejecución que luego decidieron no compartir públicamente. Entonces, ¿qué sugiere toda esta evidencia? Aunque quizá nunca sepamos con total certeza lo que ocurrió durante las últimas horas de Cristo,
La acumulación de inconsistencias, vacíos y detalles desconcertantes en nuestras fuentes históricas indica claramente que los apóstoles poseían conocimientos sobre la muerte de Jesús que eligieron mantener en privado. Ya fuera para proteger a los primeros creyentes de detalles traumáticos, evitar complicaciones políticas o por razones teológicas, parece evidente que la historia completa era más compleja de lo que se compartió públicamente. Las implicaciones de esta posibilidad van mucho más allá de la simple curiosidad histórica. Si los apóstoles realmente ocultaron detalles cruciales sobre las últimas horas de Cristo, eso sugiere que estuvieron dispuestos a proteger a sus seguidores de verdades difíciles, priorizando el mensaje espiritual por encima de la precisión histórica. Esto no invalidaría necesariamente las creencias cristianas, pero demostraría que incluso los primeros líderes de la Iglesia comprendían el poder de la narrativa y la importancia de presentar su mensaje de un modo que sus oyentes pudieran aceptar y comprender. ¿Cuál es tu opinión sobre esta evidencia? ¿Crees que los apóstoles protegían información sensible sobre la muerte de Jesús, o que estas inconsistencias son simplemente el resultado de diferentes perspectivas sobre los mismos hechos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si este tipo de investigación histórica te interesa, asegúrate de suscribirte, porque tenemos muchos más misterios del mundo antiguo que explorar juntos.